¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este espacio de La Mirilla Online. Aquí estamos reencontrándonos. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Alejandra, buenas tardes. Bueno, buenas tardes es un decir, el clima aquí no está muy bueno. Bueno, pero es un detalle. Lo importante es que nosotras seguimos espiando por La Mirilla y en esta ocasión vamos a espiar nada más y nada menos que al periodista Alejandro Mirabet, que ya está ahí desde la ciudad de Posadas, preparado, listo, con una producción impresionante Sí. para empezar a charlar con nosotras. Hola Alejandro, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Para nosotras es un honor tener un periodista de semejante tamaño que hace tantos años que está trabajando en medios, en diarios, en televisión, dedicándose de lleno al adulto mayor en la provincia de Misiones. Bueno, y vamos a conversar un poco de todo esto, ¿no? Ahora, justamente en pandemia, que el adulto mayor ha sido uno de los protagonistas, ¿no? De esta pandemia, a ver cómo su punto de vista, que es tan interesante el punto de vista de Alejandro. Empezamos por la carrera de Alejandro, empezamos por la pandemia. ¿Por dónde arrancamos, Alejandra? Por donde él quiera, por donde se sienta más cómodo. Bueno, ¿eh? bueno. Por ahí podemos vincular todo, ¿no? Porque el año que viene voy a cumplir 50 de actividad profesional. 5 décadas que no son poca cosa. Y encontrarme con el mundo de la adultez mayor tiene su origen hace más o menos 25 años. Así que prácticamente la mitad de mi carrera profesional en los últimos años está dedicada fundamentalmente al tema de adultos mayores, pero también ampliando la actividad y desarrollando otras áreas que tienen que ver justamente con la protección de los derechos de los adultos mayores. Debo decirles que cuando comencé esta historia periodística con los mayores fue a través del diario El Territorio, donde creamos una sección dedicada en ese entonces a la tercera edad, donde la característica central era que apenas un par de páginas tenía 2 puntitos más de tipografía, de manera que el lector apenas aterrizara en esas páginas se diera cuenta que había algo distinto y que era destinado a él. Cuando terminé mi labor en El Territorio, allá por los 90, al comienzo de los 90, bueno, esta sección desapareció, después fueron reemplazadas por otras como historias de vida y demás. Pero más adelante pude conectarme a través de la televisión con el mundo del adulto mayor, ya involucrado en el Consejo Provincial del Adulto Mayor como integrante de este grupo. Digamos que desde ahí, siendo todavía joven, porque en realidad tenía menos de 50 años, comencé a ver a la vejez de otra manera. Y hoy, después de haber incorporado conocimientos en la materia, uno tiene una visión gerontológica de la vida. Esto es, entendiendo que hay etapas en las que se producen personas con las condiciones propias de cada segmento. La niñez produce niños, la juventud produce jóvenes, la adultez produce adultos y la vejez produce viejos. De manera que en este punto es donde me detengo para revalorizar la palabra del viejo en términos de edad y de desarrollo cronológico. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra viejo ha sido desvalorizada en los últimos años y de manera discriminatoria, construyendo estereotipos, produciendo una presencia del adulto mayor o de la persona mayor como algo desechable, descartable, que ya no tiene utilidad para la sociedad. Bueno, en este camino es la defensa de los derechos de adultos mayores que ha sido revitalizada, si se quiere, a partir de 2015, con la sanción de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para los Adultos Mayores, a la que el país adhirió Argentina en 2017. Y ahí sí tenemos un marco jurídico interesante para comenzar a discutir en serio sobre los derechos de adultos mayores y establecer políticas de Estado en esa dirección para hablar de esto que viene después de la adultez, que todo el mundo está esquivando a hablar, que es la vejez en cuestión. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, si nos establecemos en la defensa de los derechos humanos de los adultos mayores, teniendo como marco a la Convención Interamericana, tenemos que empezar a dejar de utilizar subterfugios para hablar de este momento de la vida. ¿Qué subterfugios? Clubes de abuelo que se llaman, por ejemplo, Juventud Eterna, personas que se refieren a los mayores como juventud acumulada. Cuando decimos juventud vinculada a la vejez como una extensión de la vida, estamos discriminando a la propia vejez.
Y si uno discrimina la vejez, está discriminando su propio futuro. Es decir, la juventud tiene cosas hermosas, como las tiene maravillosas la niñez, como las tiene la adultez, hasta los 60 años. Y la vejez, créanme que tiene cosas tan maravillosas como las otras y quizá mejores aún. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido, estamos sumando experiencia. Y en términos de supervivencia, vinculando esto que vos decías respecto de la pandemia, nosotros somos prueba de vida. Hemos superado otras situaciones. En mi caso particular, superé la poliomielitis, superé la tuberculosis, superé los sarampiones, superé todas las enfermedades vectoriales de los mosquitos, cualquiera sea. Superamos el SIDA, superamos la hepatitis, superamos la H1N1, la gripe porcina. Bueno, acá estamos vivos. Es decir, hemos sabido cuidarnos y hemos llegado a este punto cuidándonos y sabiendo cómo cuidar a nuestros semejantes, a las personas que queremos. Entonces, cuando hablamos de pandemia y los estados dicen que la única posibilidad que tienen para los mayores es quedarnos en casa, están siendo bastante tacaños con las medidas que se les puede ocurrir y poco ingeniosos, porque si hemos sabido llegar hasta acá cuidándonos bien, que sabemos cómo hacerlo. De manera que le estamos pidiendo a los estados que piensen en otra cosa. Nosotros entendemos también cuáles son las restricciones que tenemos que tener, los cuidados que tenemos que tener, porque somos población de riesgo naturalmente, y porque podemos tener enfermedades prevalentes que nos pueden conducir a un desenlace desgraciado de la enfermedad. Pero lo cierto es que hemos visto en los últimos tiempos y en los últimos días recuperaciones de personas mayores de 72, 71, 92 años en Misiones que se han recuperado y muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido una condición previa que facilitó esta recuperación y nosotros podemos seguir en esta condición de esta nueva normalidad que se le denomina, desempeñándonos también con libertad con estos cuidados que estoy diciendo. Es decir, empecemos a salir porque para que nuestra cabeza esté sana necesitamos volver a socializar, necesitamos volver a realizar actividad física, necesitamos volver a comer sano y necesitamos despejarnos de todas estas incógnitas malignas que nos instala el coronavirus, del cual sabemos bastante poco. Ajá. O sea, Alejandro, que vos desde un principio te has mantenido un poco, de todas maneras, te has cuidado, has estado de acuerdo con que todos se tengan que cuidar, pero no muy de acuerdo con el encierro del adulto mayor. Estoy de acuerdo con todas las medidas de prevención. Fíjate que a nosotros nos han establecido días de caminatas, por ejemplo, lo que está muy bien. Pero resulta ser que a fin de mes van muchísimos jubilados a hacer cola en los bancos, están haciendo compras todos los días, circulan por la vía pública. Y establecer además que hay un espacio para la caminata, que en el caso puntual de Posada le queda a muchos kilómetros, todos tendrían que ir a un lugar a caminar, lo que parece además contraproducente, porque nos juntaríamos todos ahí. Tampoco no claro, todos no los tiene adultos mucha tienen coherencia. Claro, No tiene mucha coherencia. Tampoco los mayores tienen vehículo propio, tendría que acudir al transporte público, lo que otra vez hace caer las posibilidades de evitar el contagio. Es decir, hay que ponerse a pensar un poquito más desde el lugar del adulto mayor. Yo creo, Ale, y Sandra, que estas cosas la clase política las piensa con buena intención, pero hace las cosas sin ponerse en el lugar del otro. ¿Qué quiero decir? Siempre nos planteamos que si van a hacer cosas por nosotros, que sea con nosotros. Esto significa que no cuesta nada conversar con los mayores. Fíjense que hoy toda esta posibilidad que tenemos de comunicarnos por esta vía se nos ha sido negada sistemáticamente. El Consejo Federal de Adultos Mayores se reúne 2 veces por año en Buenos Aires, por supuesto. El gobierno que se fue ya en noviembre no hizo la reunión que correspondía porque habían perdido las elecciones, no le interesaba más el tema. En mayo no se pudo hacer de este año porque estamos en esta situación, pero tampoco hubo ni siquiera una invitación a hacerlo por estas vías de comunicación a través de las plataformas que disponemos y que hoy ya los adultos mayores se están manejando con bastante familiaridad. También en la provincia de Misiones estamos exigiendo lo mismo y dentro de muy poquito vamos a empezar con esto porque este tiempo que pasó, en muchos casos fueron meses perdidos y les digo por qué. Si hay adultos mayores que no han tenido una buena relación con la tecnología, este ha sido el tiempo propicio para mejorarla. Sin embargo, nada se hizo en esa dirección. Esto es lo que estoy diciendo, que el Estado no ha sido inteligente. No es inteligente porque no fue capaz de montar una estructura de capacitación para el adulto mayor para que nos sintamos menos solos y nos comuniquemos mejor a través de estas vías como la que estamos utilizando en esta entrevista.
Y eso que la clase política en su mayoría es adulto mayor, ¿no es cierto? O sea, nuestros presidentes son adultos mayores, casi todos los diputados, ¿no? ¿Por qué ellos creen que no son adultos mayores? Porque hay un fenómeno milagroso de la política. Cuando acceden a cargos públicos, parece ser que eso produce un rejuvenecimiento inmediato, lo que no se contrasta con el DNI. Claro. El DNI dice la edad que uno tiene. Bueno, el político empieza a hablar a los adultos mayores, a nosotros, ustedes, he votado por ustedes. Yo a uno le dije una vez, empezá a hablar de nosotros, porque vos también sos parte de nuestro club, así que empezá a jugar ya de este lado. Pero bueno, son cosas que todavía cuesta mucho, qué sé yo, hay personas que son muy mayores y sin embargo le dan espacio a la juventud, pero menos a los que tienen que ocupar su espacio, su propio espacio. Es decir, tenemos que entender también que la vejez nos toca a todos, no importa el lugar que estemos, y ojalá nos toque a todos de la mejor manera posible, porque nuestra expectativa de vida de 72 años en los hombres y 80 en las mujeres sigue creciendo, y además la longevidad ya no es un fenómeno. Todas las semanas vemos a alguien que celebra 90, 95, 100 años, enfermos de COVID de 92, es decir, hay gente que está viviendo mucho más de lo que sus expectativas de vida tenían. Entonces, para estas personas a las que la vida activa se terminó a los 65, tenemos que darle también un lugar para que siga proyectando, para que siga soñando, para que siga siendo activo, que eso es fundamental para que uno se sienta bien de la cabeza, del cuerpo y del espíritu, fundamentalmente. Claro, claro. ¿Se le da poco lugar al adulto mayor? Muy poco, muy poco. Pese a que los modelos exitosos de adulto mayor no son precisamente los demasiado jóvenes. Pensemos la edad del Papa, la edad de Trump, que le puede gustar a alguien o no, la edad de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, del presidente de la legislatura provincial, del vicegobernador, que también es un adulto mayor. Es decir, hay personas que acceden a ciertos lugares de poder, pero a partir de ahí comienzan a dar lugar a la juventud. A la juventud, a la juventud. Estamos en una exaltación de los valores de la juventud, que no está mal. Pero hay también un valor muy importante, que es el de la experiencia, que es la que hoy se está dejando de lado, y comienza a actuar firmemente esto que se llama viejismo. Por eso mi cartelito acá. Allá, del otro lado. Que dice, no, claro. Bueno, ahí está, no al viejismo, que es la discriminación más triste que se puede dar, porque cuando yo empiezo a trabajar con el edadismo, es decir, desechando cosas por la edad, me estoy desechando a mí mismo dentro de muy poquito, porque todos van a llegar a la vejez. Claro, sí. Y cuando llegues a esa edad de la que te estuviste discriminando a futuro, estás perdiendo un capital de vida muy importante, muy importante. Claro. Claro. Bueno, Alejandro, y eso sin mencionar el tema de las jubilaciones, los salarios, ¿no? Ni hablar de ese tema. Claro, en realidad, cuando yo sigo activo, ¿no? Estoy en edad de jubilarme, obviamente, pero la jubilación implica un corte en la vida de las personas sin ninguna preparación para acceder a esta situación. En todas las etapas anteriores nos han ido preparando. En nuestro hogar para depositarnos con mucho amor en un espacio de primera infancia, después en una escuela primaria, luego en secundaria, después a la universidad. Todo ha sido un camino de preparación para. Y la universidad ya uno lo prepara para la vida, es decir, no para una etapa precisa de la existencia, no para ser adulto, lo prepara para la vida. Y después uno va desarrollando esto, adquiriendo conocimiento, experiencias, pero la única que no adquiere es la del futuro. En consecuencia, cuando llega el momento de la jubilación, donde uno se retira, escucho a muchas personas, muchísimas, que dicen, ay, por fin voy a descansar, voy a hacer lo que yo quiero. Pero ocurre lo siguiente en el terreno práctico. A los 30 días, 40 días, se dan cuenta que en realidad no son unas vacaciones. Todo lo que tenías a tu alrededor deja de existir. Esos compañeros que veías a diario, las reuniones sociales, todas van disminuyéndose y arrinconándose en otro espacio. Un espacio al que no todo el mundo puede ingresar. Y entonces, bueno, yo creo que el tema de la jubilación, en el caso puntual, entiendo que tiene que haber un proceso previo de preparación. Nuestra idea es que debe haber un trabajo prejubilatorio, donde el adulto mayor vaya entendiendo, o la persona que va a jubilarse, mejor dicho, vaya entendiendo que esto va a pasar en su vida, que tiene que ocurrir.
que es un proceso inexorable, que va a llegar el momento en que tenga que retirarse, y que cuando llegue ese momento tenga un proyecto. Entonces, podría trabajarse sobre una campaña, un proceso prejubilatorio, donde se dieran menos horas de trabajo en el tiempo que cumple reglamentariamente para que pueda capacitarse en otras cosas. Aprenda cosas nuevas. Lo que haya querido hacer en su vida. Jardinería, carpintería, aprender una lengua, lo que fuese. Para que después, cuando llegue ese momento de retiro, tenga algo para hacer diferente a lo que venía haciendo. Porque esa rutina que tenía ya no vuelve más. Creo que de esa manera nosotros estaríamos preparando a las personas para un mundo mejor, para una experiencia de vida mejor y para conectarse mejor con el mundo que lo rodea. Y sobre todo tiene que entender también que es muy importante que se vincule con las nuevas generaciones. Es más difícil que un adulto mayor se vincule con las nuevas generaciones que los jóvenes con los mayores. Esto está comprobado. A los jóvenes, de a poquito que van involucrándose en el mundo del adulto mayor, les va interesando la cosa. A ver, ¿qué me puede transmitir esta persona a mí? El adulto mayor es más reacio a este tipo de cosas. Es como que ya está, yo estoy viejo para estas cosas, esto Claro. no entiendo nada, no sé qué hablan. Bueno, lo que tiene la ventaja de tener, voy a citar mi caso personal. Yo tengo un hijo de 46, otra hija de 40 y un chico de 28. Estoy en contacto con diversos momentos de la vida social. Y también tengo nietos de 17, 13, 12 y 2 añitos. Para mí, estar en contacto con estas personas tan jóvenes es muy alentador, porque además me da una visión distinta del mundo, de la realidad que uno tiene, de lo que conoce y sabe y experimenta. Entonces también eso es vitalidad para el adulto mayor, no rejuvenecimiento. Este no es el camino, porque el rejuvenecimiento no es posible. Podemos acudir al maquillaje, podemos acudir a todo lo que la ciencia nos da para retrasar el envejecimiento, pero lo va a retrasar, es decir, no va a producir más jóvenes cuando ya somos viejos. A lo mejor va a mejorar nuestra calidad de vida en la vejez. Tenemos que entender que es lo que nos corresponde. Y sobre todo, tenemos que entender que tenemos que vivir la edad que tenemos. Yo conozco personas que cumplen 40 años y 7, 8 veces. 40 años, siempre 40. Vamos a cumplir uno más. Entonces creo también eternamente joven. Asumir que la vejez es también parte de la vida, que las canas que uno tiene, que las arrugas, que la falta de pelo que uno tiene, es también un triunfo y un logro. Hasta aquí llegamos. Y hasta aquí llegamos para seguir hasta donde nos dé el cuero. Y también es necesario que la gente entienda que, si bien es cierto que yo ya no puedo correr una maratón, todavía puedo trotar. Y más adelante podré caminar. Pero siempre podré seguir adelante. Y si no puedo caminar, algún dispositivo tendré que me ayude para seguir. Y no quedarse, decir, no, yo estoy viejo para esto, estoy viejo para aprender, estoy viejo para comer un helado en la plaza, estoy viejo para enamorarme. Es decir, eso tiene que ser desechado de la conversación diaria. Claro, eso es entregarse. Vivos. Esto es lo más importante. Claro. Estamos vivos. Bueno, Alejandro, es tan interesante y tan lindo siempre hablar con vos. Y contarnos un poco ahora también del programa que haces hace tanto tiempo y que justamente se llama Gente Grande. ¿Y cómo lo has llevado en esta pandemia también? Porque te has tenido que ayornar un montón, ¿sí? Siendo que vos también ya estabas interiorizado con la técnica, ¿no? La tecnología. Sí. En realidad, para nosotros era muy difícil porque con Lidia, que es la productora del programa hace muchos años, estábamos siempre trabajando con los clubes de abuelos, centros de jubilados, estábamos mucho en la calle con ellos, porque esa era la idea del programa, mostrar a las personas en actividad. Esto nos complicó porque se cerraron las actividades, pero descubrimos que con un poquitito de entrenamiento también podíamos hacer este tipo de encuentros, hacer entrevistas, y además logramos que los adultos mayores se animaran a producir su propia creación en materia de video, utilizando la telefonía celular.
Así Claro. que nos mandan videos todo el tiempo y nosotros con mucho gusto nutrimos el programa. Le damos mucha luz al programa eso porque es una producción casera que en algunos casos tiene una creatividad increíble y además nos pone a nuestros televidentes en contacto con otras realidades. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pasando? Ahora nomás en El Dorado están haciendo su elección de reyes y reina del aniversario del pueblo virtual. Una cosa impensada en otro momento. Así que, bueno, en realidad, y encontramos también otros elementos. La semana pasada empecé a pasar un documental que habla sobre vejeces, que me parecía en otro momento quizá muy pesado. Y ahora que las personas están en sus casas pensando un poquitito más en su propia vejez, despejando algunas incógnitas, poner este tipo de material que nos mueva a reflexionar sobre la vejez y nuestro destino, me parece también muy importante y a veces uno tira como prueba a ver qué pasa. Y la respuesta que tenemos es muy, muy buena. Así que en realidad esto también nos despertó, nos abrió la cabeza y nos puso en el camino de más cosas para ofrecer a los televidentes que en definitiva son los destinatarios de nuestro trabajo. Sí, Claro, seguro. y de alguna manera eso también desmitifica esto de que los adultos mayores no se llevan bien con la tecnología, que no pueden manejar ciertas plataformas y demás, y bueno, quedó demostrado de que no es así, que todo se aprende y todo se puede. Tal cual. Miren, yo estoy ahora viendo algunas cosas interesantes que les quiero contar que aquí la Defensoría del Pueblo en Posadas nos ha abierto una puerta importante para nuestros proyectos e ideas. Hace muy poquito, bueno, están funcionando los parlamentos del adulto mayor en algunos municipios, El Dorado, Alem, Carupá, pronto Posadas, porque insistimos con la Defensoría y el proyecto ingresó al Consejo Deliberante. El Parlamento del Adulto Mayor va a ser una puerta gigantesca, abierta a las inquietudes de los mayores, no solamente por su propia mejor calidad de vida, sino porque cuando un adulto mayor propone algo de mejoría para la comunidad es para todos, es para todos. Y bueno, en esa dirección queremos reemplazar la señalética que en lugares reservados para adultos mayores se marca como una figura humana de una persona encorvada y con bastón. Nos parece que eso no va más, no hay más personas así. Y queremos reemplazarla por un corazón que en un ángulo encierra al signo más y a la cifra 60. De esa manera estamos diciendo, bueno, acá los adultos mayores son bienvenidos. Los mayores de 60 son queridos y les vamos a brindar la atención que merecen. Esto para reemplazar a todo. Entonces quedaría la figura humana con la pancita para la embarazada, la figura humana con la silla de ruedas, o la silla de ruedas simplemente para las personas con discapacidad, y esta figura de amor al mayor de los 60 para justamente los que están transitando por esta etapa de la vida. Y con respecto de la tecnología, uno de mis sueños es, en este estado provincial que es tan tecnológico, vieron que por todos lados, ¿no? El Silicon Misiones, la Escuela de Innovación, la Escuela de Robótica, bla, bla, bla. Bueno, ¿por qué no tener un parque tecnológico para que el adulto mayor pueda experimentar sobre estos dispositivos que están a su alcance, pero que a veces está peleado con ellos? Simuladores de cajeros automáticos, celulares, hornos de microondas, todo aquello que hoy está al alcance de la gente, que también esté para los mayores, que puedan practicar allí sin el temor de romper, porque ese es el gran tema. Dicen, no toque abuelo porque va a romper, no toque. Como a los niños. Bueno, en la casa donde convive un mayor con la familia, cuando se rompe algo, se rompe un niño, se rompió. Si rompen y no sabe quién fue, fue el abuelo. Claro, sí. Bueno, y esta pandemia también ha llevado a muchos a reinventarse, a repensar la vida de uno, ¿no? Vos hablabas de los jubilados. Bueno, ahora gente que estaba por jubilarse se dio cuenta que se desespera estando en su casa. Y yo le decía, vos estabas deseando jubilarte y ahora estás desesperado porque no puedes salir. Entonces también es una forma de ver que nos tenemos que prepararnos para algo que está por venir. Claro. Mira, Lo que yo nos tengo una decías vieja hoy. compañera que es Norma Catalano, ella siempre fue muy activa, está haciendo cosas todo el tiempo, todo el tiempo. Y el otro día había un cuento, bueno, participaste vos, Sandra, también, que organizó el Consejo Federal de Inversiones a través de Instagram, y le dije a Norma, tenés que intervenir, Norma. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Y tenés que abrirte una cuenta en Instagram? No, me dijo, jamás, ni.
Es fácil, Norma. No, pero a todo esto le digo que no nos vemos con Norma cara a cara. Conversación de, de WhatsApp, videollamada, ese tipo de cosas. Entonces era así ingenio y un día me dice, me inscribí, acá está. ¿Y cómo hiciste? Fue mi gran curiosidad. Bueno, pidió ayuda, ayudó a la nieta y todo aquello, y armó y se presentó, participó. Es decir, lo importante ha sido para ella y con gran felicidad haber podido sortear esos inconvenientes y hacer lo que quería. Bueno, hoy nos están enloqueciendo todos porque ahora participa en un programa de televisión vía Zoom, quiere que le mande un mensaje grabado para el programa de ella, quiere mandarme un mensaje para el Día de la Madre de mi programa. Qué bueno. Está muy bueno eso, está muy bueno. Y Norma tiene ya 70 largos, ¿no? Y descubrí un mundo. Sí, buenísimo. Bueno, Alejandro, el tiempo nos es tirano en el Zoom. Vos sos un hombre de televisión y sabés que en cualquier momento se nos corta. Así que, Alejandra, ¿te parece que terminemos con un mensaje de Alejandro? Me parece, lo escuchamos. Les digo que nosotros tenemos que pensar la vida en términos gerontológicos. Desde la niñez tenemos que preparar a nuestros chicos para que sepan que van a llegar a la vejez y tienen que llegar enteros, sanos de la cabeza, sanos del cuerpo. Para eso tenemos que especialmente vigilar a nuestra juventud para que no caigan los excesos que después cuestan y mucho en el cuerpo. Cuando yo he sido fumador, dejé de fumar hace 40 años. Hace 40 años recuperé el sabor, recuperé el sentido del olfato y recuperé kilos, ojo, es parte del proceso. Pero la verdad es que me liberé de una atadura y el tabaquismo es una atadura importante. Lo mismo pasa con otros consumos sociales, como puede ser el alcohol, y algo muy grave que está sucediendo es con el juego. La ludopatía plantea una situación de riesgo para todos, y los mayores en proceso jubilatorio, las pocas monedas que tienen muchas veces van cayendo a las casas de juego, porque no tienen nada que hacer, porque buscan entretenerse, y sobre todo porque están angustiados por su soledad muchas veces. Y las cosas que les faltan están supliendo con este vicio que han incorporado. Por eso tenemos que pensar en ser creativos, en asociarnos con otras personas, en juntarnos con los más jóvenes para que nos enseñen cosas, porque tenemos mucho que aprender todavía. Y pensar que la vida se acaba cuando el reloj marcó el final. Mientras tanto, hay que seguir viviendo, proyectando, soñando y haciendo todos los días algo nuevo. Bueno. Gracias, Alejandro. Siempre, a ustedes por la invitación. Siempre un placer el charlar con vos. Cuando vengas por Banda, te esperamos en la Radio Guairá también para hablar con nosotros. Muy bien. Tengo muy buenos amigos en Wanda, así que la verdad que para mí siempre fue pasar por allí, estar con Jorge Frowen, que es uno de mis grandes amigos en el lugar. Así que bueno, por supuesto que voy a visitarlo. Esperemos que pronto, ¿no? Pronto. Ojalá así sea, ojalá así sea. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Un gusto verte recibido en La Mirilla. Abrazo grande. Gracias por la invitación. Chau. Adiós. Chau, chau.